Cuando ella perdía el conocimiento, le traían agua, la reanimaban, la llevaban a un estado de semi-inconsciencia y otra vez. Bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Y estábamos pensando en episodios que de alguna manera estuvieran relacionados con las vacaciones, también en ese sentido de, como advertencia, tengan cuidado. Las vacaciones pueden dar una falsa sensación de seguridad sin importar dónde o qué hagan. Normalmente esa es preocupación y por supuesto eso es normal, es comprensible, pero a veces lamentablemente hay situaciones trágicas, situaciones que después se extienden por toda la vida. Así es en esta historia, como seguramente ya se imaginan. Vacaciones, eran las vacaciones del año 2017. Seguramente hay esos resorts favoritos en Turquía, en Egipto, en Italia. Si hablamos de Italia, es Rimini. Seguramente todos han escuchado o han estado en Rimini. Millones de turistas que llegan allí cada año, cientos de miles de Polonia. Bueno, yo diría que es una cuna de turistas, también de Polonia, en Italia, no es de extrañar. En el Adriático, ¿no? Un mar hermoso, además tiene historia y Fellini nació ahí, otras atracciones, realmente es un ambiente de cuento de hadas, además el propio balneario, por lo que recuerdo ya tiene casi 200 años, así que eso es raro, y esta es la historia de una pareja de Polonia que fue de vacaciones a Italia, a Rimini. Básicamente ya estaban terminando sus vacaciones porque era finales de agosto de 2017 y exactamente era su última noche. Esa última noche decidieron ir a la playa, probablemente también porque muchas personas tienen la costumbre de hacer eso al final. Una foto mental que luego te llevas a casa. Probablemente así fue en su caso, salieron. Y desde la habitación como a las 3 de la mañana fueron a la playa, estuvieron ahí como a las 4, simplemente se sentaron, fumaron cigarrillos, tomaron cerveza, pero sin alcohol. Creo que también esperaban el amanecer, todavía faltaban 2 horas, pero probablemente esperaban el amanecer, esperando ese momento para llevarse esos últimos momentos simplemente a casa. Desafortunadamente se llevaron cosas desagradables, trágicas, traumáticas y por eso hablamos y recordamos esta historia. 4 chicos formaban una especie de grupo, yo diría que ya eran una banda avanzada porque ya tenían en su haber varios delitos. 4 amigos, compañeros de ese grupo del norte de África, 2 de Marruecos que eran hermanos de 15 y 16 años, uno de Nigeria de 17 años y el mayor de ellos, Butungu. Así es como se llama, tenía 20 años, era originario de Congo, todos. En algún momento llegaron a Italia, o más bien en el caso de esos 3, sus padres llegaron a Italia. Todos ellos, esos 3, eran hijos de personas que trabajaban allí, que vinieron a trabajar, trabajadores migrantes, como se les llama, que encontraron trabajo allí. Todos también se conocían de la ciudad de Pesaro. Bueno, Pesaro es conocida en Italia precisamente por eso, porque ahí hay mucho trabajo, al menos en ese periodo había mucho trabajo. Y el puerto, el astillero, las fábricas químicas, textiles producen scooters, por eso mucha gente simplemente busca trabajo ahí y lo encuentra. El mayor de ellos, de Congo, Butungu. Bueno, él llegó a Italia en una de esas balsas inflables. Seguro que a menudo lo vemos en películas o reportajes, en diferentes tipos de noticias, cómo llegan a Italia en ese tipo de balsas. Él también llegó así junto con sus padres, tenía estatus de refugiado en Italia. Llegó a un campo y incluso diría yo, los italianos le dieron una oportunidad porque ahí en ese campo terminó la escuela vocacional, pero parece que Butungu no tenía intención de trabajar, no quería hacerlo. Desde el principio como que se perfilaba para cometer delitos y de hecho en Pesaro se conocieron, aunque de hecho vivían en un pueblito cerca de Pesaro,
pero ahí había aburrimiento, o no tenían nada que hacer, muy seguido iban a Rimini, venían a Rimini desde allá, de hecho hay 40 trenes al día desde ese pueblito a Rimini, así que ven que se puede ir ahí en cualquier momento. Y también parece, por lo que vi en esos materiales, que Butungu simplemente era un traficante de drogas. Y parece que simplemente esa playa en Rimini era el lugar donde vendía drogas, así que estaban seguidos en esa playa. Se conocían, la policía en Pesaro también los conocía, decían que robaban bicicletas, pero también parece que en Italia hay como una especie de permisividad hacia este tipo de delincuencia juvenil, porque parten de la idea de que tal vez crezcan, tal vez cambien y tal vez sean mejores, pero en este caso esa esperanza más bien falló. De todos modos, seguido en esa playa, simplemente esos 4 del norte de África, porque esos eran sus orígenes, estaban en esa playa. Cada uno de ellos, básicamente desde niño, ya tenía algo en su conciencia. Esos 2 de Marruecos, los hermanos, ya habían causado problemas en la secundaria. De hecho, al mayor, el de 16 años, lo expulsaron de esa secundaria porque se portaba mal. También yo diría que es algo familiar. Su papá era un soldador desempleado, también cometía pequeños delitos, tuvo un caso por tráfico de drogas, por conducir borracho. Así que si uno los mira a ellos y a su familia, pues realmente no tenían ninguna oportunidad. De hecho, parecía, porque así lo decían la policía, los tutores y los maestros, que simplemente los crió la calle, que no había ningún cuidado ni del padre ni de la madre, y así seguramente no tenían ninguna oportunidad de ser de alguna manera normales en todo esto. De hecho, ese chico de 15 años, el más joven de los marroquíes, incluso asustaba a algunos compañeros y compañeras, porque todo el tiempo hablaba de asesinatos, hablaba de violaciones, decía que emborrachaba a mujeres y las violaba. Bueno, para tener 15 años, algunos decían que tenía tendencias de psicópata, simplemente le tenían miedo. No parece que él estuviera diciendo la verdad. También se tomaban muchas fotos, especialmente ese Butungu. Se tomaba fotos de sí mismo frente a autos caros. Cuando sus amigos los veían, notaban que ellos se vestían con ropa de marca. Como decían en broma, Caritas no regala ese tipo de ropa. Entonces era evidente de inmediato que ellos debían vivir de algo, que tenían algún ingreso extra, porque no trabajaban, estaban bien vestidos, básicamente llevaban una vida despreocupada y todos a su alrededor simplemente lo veían. Y son como las 3 de la mañana, el 26 de agosto de 2017. Una polaca de 26 años y su pareja salen del hotel. Van a la playa y extienden sus toallas. Como mencioné antes, fuman cigarrillos, beben cerveza sin alcohol, se sientan y conversan. Y en algún momento ven que se acerca una persona, especialmente solo, así que aquí no había ningún peligro. Era ese Butungu de 20 años. Él se les acercó hablando un inglés muy roto. Les preguntó qué hacían ahí, de dónde eran. Dijeron que eran de Polonia, pero después de un momento se volvió agresivo. Les exigió que le entregaran sus carteras y teléfonos celulares. Y entonces ellos, los polacos, se dieron cuenta de que simplemente era un asalto. Desde un punto de vista lógico, el asalto fue planeado. Ese Butungu simplemente vino como señuelo. Estaba solo, así que no causó miedo a los 2 polacos. Pero ese trío se quedó, simplemente se escondían cerca. Cuando él ya estaba con ellos y empezó a hablar, ellos salieron corriendo y ese trío también los alcanzó. De inmediato empezaron a golpear brutalmente al hombre, empezaron a golpear a la mujer. El hombre fue golpeado varias veces en la cabeza con una botella. Fueron golpes fuertes, estaba aturdido. También le cortaron la cara con el vidrio. Con esa botella que se rompió, fue lo mismo con la mujer. La golpearon, la patearon, la arrojaron a la arena.
Luego le ataron las manos y empezaron a violarla. Por supuesto, no voy a entrar en detalles de todo esto. Eso fue una pesadilla para la mujer, un drama, un horror. Diría que fue una experiencia increíblemente traumática, porque parecía sacado de una película donde varios hombres, 3 exactamente, sujetan a la mujer, la sostienen por las piernas y el cuarto la viola, luego se turnan. Cuando perdía el conocimiento le traían agua y la reanimaban, la llevaban a un estado de semi-inconsciencia y la volvían a violar. Todo eso duró bastante tiempo. Su pareja no podía hacer nada, él mismo recibió fuertes golpes, estaba aturdido, también medio inconsciente. Y al final, cuando todo eso ya había pasado, huyeron, también les quitaron los teléfonos celulares, les quitaron el dinero, las carteras, porque creo que todo lo tenían en las carteras y huyeron. Una vez una polaca y un polaco estaban en esa arena sin poder recuperarse. Cada uno de ellos recibió muchos golpes. No podían moverse, no podían levantarse, esperaban cualquier tipo de ayuda. Por supuesto, esperaban cualquier tipo de ayuda, pero esa ayuda, diría yo, vino del lugar menos esperado. En ese momento simplemente una prostituta local caminaba por la playa. Creo también que ella estaba acostumbrada, de alguna manera, a diferentes tipos de situaciones. Tal vez ella misma alguna vez experimentó cosas similares. No huyó, no se fue. Como ella misma declaró después, dijo que pensaba que los polacos simplemente estaban borrachos. Dudó en acercarse, pero luego notó que no estaban borrachos, solo golpeados. Vio que estaban cubiertos de sangre. Además, la mujer estaba envuelta con la ropa del hombre, porque él simplemente se quitó la ropa y se la dio a ella, y él mismo estaba sentado solo en pantalones cortos. Se acercó, los ayudó, y luego avisó a la policía, y fue una reacción rápida. Avisó a la policía, los ayudó a levantarse, de alguna manera salir de ahí y llegar al hotel. Bueno, por supuesto, comenzó la investigación. Yo diría que por el lugar Rimini. Es un lugar al que la gente viene. Cientos de miles, millones de turistas. La policía realmente se puso a trabajar de inmediato porque Rimini y sus alrededores viven del turismo. El caso se hizo muy famoso. Prácticamente todos los medios internacionales escribieron sobre eso. La gente se preguntaba sobre la brutalidad de esas personas. Se sabía que eran jóvenes, que probablemente eran personas que venían de fuera de Italia, que no eran italianos. Lo negaban totalmente, aunque se decía, escribía y mostraba todo eso. Incluso distintas declaraciones de políticos. Todo eso hizo que el asunto se volviera muy sonado y todos, casi todo el mundo escucharon sobre eso. La policía lo rastreó bastante rápido. Además, por supuesto, en este tipo de localidades hay cámaras por todas partes. Ellos mismos fueron, yo diría, sí, pues hicieron algo terrible. Sí, sí estuvieron. Eran un poco como bestias desatadas, porque además, mientras huían, violaron a una transexual peruana. Así que también es sorprendente, estaban como en un trance. También pienso que si ese Butungu vendía drogas, no se puede descartar que simplemente estaban bajo los efectos de las drogas. Las cámaras los grabaron, prácticamente mostraron todo el camino de su huida. Luego cuando suben al tren, luego cuando bajan de él. Y como eran conocidos por la policía local, no hubo ningún problema con eso. Simplemente fue fácil identificarlos. Ahora los policías los reconocieron, sabían de dónde eran, dónde vivían. El problema era un poco detenerlos, porque ellos empezaron a esconderse. Por eso sus fotos también aparecieron en la televisión y en otros medios. También en internet, me parece que es porque esos dos hermanos de Marruecos tenían miedo de algún linchamiento porque se mostraron sus rostros. Eso indignó especialmente a la gente. Ellos mismos se presentaron en la comisaría el 2 de septiembre y lo contaron todo. No solo sobre lo que pasó, también dijeron con quién estaban
En ese momento también fue detenido en Rimini, ese chico de 17 años de Nigeria. El problema fue detener a ese Butungu de 20 años de Congo y él se daba cuenta de que tenía algo por lo que luchar. Era el mayor. Así que era consciente de lo que había hecho. Seguramente también era consciente cuando se vio en la televisión que la policía estaba tras su pista. Se subió a un tren el 2 de septiembre rumbo a Milán. Probablemente intentaba llegar a Milán y después tal vez salir de Italia por completo. Nomen omen, en ese tren a Milán lo rastrearon unas policías que estaban trabajando de civil ahí y pues ellas lo atraparon. Para él seguro que eso también fue como un castigo extra, que fue capturado por dos mujeres policías y además muy rápido. Literalmente en una semana, si cuentas desde el 26 hasta el 3 de septiembre, en una semana los 4 terminaron tras las rejas. Por supuesto, inició su juicio, un juicio que fue observado de cerca por prácticamente todos los medios de comunicación. Todos se preguntaban qué castigo recibirían, especialmente para el líder de ese grupo, de esa banda. Se consideró a Butungu, joven de 20 años, esconga, pero también la defensa hizo todo lo posible para justificarlo un poco, para que no lo consideraran el líder, y lo hicieron ver un poco como una víctima. A todos se les presentaron cargos por violar varias veces a la polaca, por la brutal y severa golpiza al polaco. Además, la violación de esa transexual peruana. Como resultó, en ese mismo tiempo cometieron un robo con asalto a una pareja ítalo-etíope. Así que cometieron bastantes delitos en ese entonces. Parece que esos delitos los cometían casi todos los días. Tal vez no eran tan brutales, por eso simplemente se salían con la suya. También fue sorprendente el caso de ese Butungu, como les decía. Sus defensores hicieron todo lo posible para limpiarle un poco la imagen, incluso en algún momento llevaron el caso a la Suprema Corte para que recibiera una sentencia menor al iniciar el caso en la Suprema Corte. Resultó que nadie asistió a esa audiencia, ni siquiera sus defensores. El juez dijo que parece que ni siquiera sus defensores creían que él simplemente iba a mejorar. En relación con eso, se mantuvo esa sentencia que recibió y la sentencia para él fue de 16 años de prisión. Los otros 3 también recibieron sentencia. Diría que en esta situación las penas fueron altas, son penas de casi 10 años de prisión, exactamente 9 años y 8 meses. Digo que son altas, al menos para las condiciones italianas, porque normalmente es así que las penas en este tipo de situaciones son de alrededor de 5 años de prisión. Parece que esa tolerancia, esa permisividad es grande y esas sentencias comunes son más bajas. Pero también, como mencioné antes, probablemente ese lugar, Rimini, todo el mundo estaba mirando lo que sucede en Italia, las sentencias dictadas y ese castigo, según los estándares italianos, parece alta. También las consecuencias de todo esto. De alguna manera, la familia de esos 2 chicos de Marruecos las sufrió. Esos hermanos simplemente fueron expulsados, echados de Italia, toda la familia. Pero también cuando empezaron a investigar, era una familia, como se dice, disfuncional. Simplemente una familia donde esos 2 muchachos crecieron en la calle. La mamá de esos chicos era muy agresiva. El padre, en cambio, bebía de vez en cuando, cometió delitos. Resultó también que, además de esos 2 hermanos, tienen hijos más pequeños. Y esos hijos más pequeños simplemente estaban en la calle donde se dedicaban a mendigar. Parecía que simplemente papá y mamá se habían hecho una fuente de ingresos así, porque los niños que mendigaban en la calle los mantenían. Entonces todos fueron expulsados, fueron sacados de Italia y tuvieron que regresar a Marruecos, ver. O hablamos
hablamos de esta historia no es porque fueran de África. El peligro puede venir de cualquier parte. Bandidos, criminales pueden ser de cualquier nación. Lo decimos para que así sea. Advertir, para sensibilizar. Así que hablamos de esto a modo de advertencia. Tengan cuidado. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, lo diría como siempre, así que chequen nuestro canal, vean nuestros videos y por supuesto, como siempre, cuídense.